Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Pues ya estamos aquí de regreso en nuestro seminario permanente, perdón, de IGLO, para seguir hablando de temas que nos importan a todos de municipios. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Froilán Hernández. Froilán Hernández hoy nos va a hablar de el papel del gobierno municipal sobre la calidad de vida de las personas, análisis del caso mexicano en el siglo XXI. Voy a decir unas breves cosas sobre su CV porque es muy amplio. Él es doctor en políticas públicas y desarrollo por la Universidad de Guadalajara. Tiene una trayectoria muy amplia dedicada al estudio de la incidencia entre la academia y la función pública municipal. Siempre ha combinado la docencia y la investigación con asesorías en los gobiernos. Él combina la academia y la práctica en gobiernos municipales. Él, eh, sus, eh, su investigación, su investigación se sustenta desde la ciencia de las políticas públicas con énfasis en el estudio municipal y aborda problemas de desarrollo humano, calidad de vida, a partir de análisis de finanzas municipales y la innovación social como herramientas estratégicas de intervención. Pues ya, sin más preámbulo, pues te damos la bienvenida, Froilán. Adelante, es todo tuyo el micrófono. Muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos quienes nos escuchan por ahí. Voy a transmitir una diapositiva. Este, listo. Eh, Creo que ya se ve. Me confirman, por favor. Sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues como lo comentaba la doctora Cecilia Cadena, el día de hoy quiero compartirles algunos avances en mi línea de investigación, que es básicamente el papel del gobierno municipal sobre la calidad de vida de las personas. Me centro en un análisis de del caso mexicano para el siglo XXI. Y bueno, básicamente lo que estoy haciendo acá es que me estoy parando en la postura de la teoría del enfoque de capacidades de Amartya Sen y Martha Nussbaum, mejor conocido o conocida también como la teoría del desarrollo humano. Esta teoría lo que hace es pues un desafío de frente a la visión economicista del desarrollo, ¿no? Que se basa principalmente en explicar el desarrollo humano como parte del crecimiento económico. Sin embargo, lo que yo identifico en, digamos, como una limitación de esta teoría es su énfasis en las cuestiones macro del asunto, ¿no? Entonces, yo lo que estoy tratando de hacer es retomar esta teoría para explicar de mejor manera la calidad de vida, pero a nivel local. Y identifico esta ausencia por una ausencia de la definición conceptual explícita de calidad de vida, ¿no? Si bien la teoría del desarrollo humano nos habla mucho acerca de calidad de vida, pues en ninguna de las grandes obras de estos autores y de otros que la utilizan han definido de manera concreta y puntual qué es calidad de vida, ¿no? Entonces, digamos que uno de los aportes que hago en ese sentido es precisamente una definición conceptual sobre qué es o qué significa la calidad de vida, y entonces esto nos permite operacionalizar el desarrollo humano desde partes muy concretas. Yo las llamo partículas del desarrollo. Si bien la palabra partícula parece una palabra secuestrada por la ciencia de la física, pues realmente su etimología básicamente es una parte pequeña, ¿no? Que se puede entender en este contexto como la parte pequeña de del proceso de la expansión de las libertades humanas, que eso significa desarrollo en la teoría o en el enfoque de las capacidades. Entonces, bueno, ya teniendo una definición conceptual, que es esta, la que yo propongo, una medida en que las personas son capaces de vivir plena y satisfactoriamente en un entorno justo que les brinde igualdad de oportunidades para desarrollarse en los ámbitos económico, social y cultural mediante la provisión de satisfactores mínimos, es que podemos hacer, vincular de manera directa qué es lo que hace el municipio con esta expansión de las
libertades humanas, que es de lo que se trata el enfoque de capacidades. En un segundo momento, lo que estoy haciendo en mi línea de investigación es, pues, digamos, demostrar, ¿no? Cómo esta definición conceptual que propongo de calidad de vida, pues cuenta con un respaldo empírico. Y entonces lo que he logrado hasta el momento, pues son resultados estadísticamente sugerentes que validan esta definición de calidad de vida en función de la provisión efectiva de los servicios públicos municipales, que básicamente es esta idea, ¿no? Es decir, los servicios públicos municipales, que son estos ocho que están mandatados en el artículo 115 constitucional: el agua, calles, parques y jardines, la gestión de residuos sólidos, seguridad pública preventiva, el alumbrado público, mercados, rastros y panteones, contribuyen de manera directa en partes muy concretas de la calidad de vida de las personas, en la salud, la educación, el ingreso, medio ambiente y seguridad pública, que según pude identificar en la teoría, pues son, digamos, los elementos del desarrollo más importantes que se toman en cuenta, ¿no? Aunque principalmente en sus resultados. Bueno, ya dicho esto, me gustaría dar un pequeño paso hacia atrás para recorrer primero la teoría, ¿no? Entonces, yo les decía que me paro en la postura de la teoría del enfoque de capacidades o teoría del desarrollo humano, ¿no? ¿Por qué? Porque esta teoría, como bien les decía, hace una crítica frontal al desarrollo entendido simplemente como crecimiento económico, ¿no? Que es el que se instituyó en 1947 después de la Segunda Guerra Mundial, donde se oficializa la adopción del Producto Interno Bruto como una medida del bienestar económico de las naciones, ¿no? Entonces, básicamente la idea era que si el Producto Interno Bruto crecía en los países, pues eso nos iba a llevar a una buena calidad de vida. Sin embargo, unos años después nace en Suecia esta iniciativa pionera de su Comité Sueco de Bajos Ingresos, donde pues ellos traen a colación otras ideas que dicen, bueno, el bienestar no nada más lo podemos medir en el elemento económico, sino que hay otras variables del bienestar que interesan, ¿no? Y entonces ya empiezan a decir, bueno, cómo se relaciona el ingreso con otros elementos del desarrollo humano, ¿no? Es en 1971 cuando surge la teoría de la justicia de John Rawls, que ya empieza a platicarnos acerca de una suerte de bienes primarios, ¿no? Que es como un conjunto de bienes al que todas las personas deberíamos de tener la oportunidad de acceder a ellos. Y luego de esas ideas, ¿no? Que se contraponen a la visión economicista del asunto y que retoma esta iniciativa pionera del Comité Sueco, pues surge ya con fuerza, que ya se había venido trabajando esta filosofía política, esta teoría del desarrollo humano de Amartya Sen, ¿no? Con esta definición del desarrollo humano, que es la expansión de las libertades humanas o la eliminación de las privaciones humanas, y retoma estas ideas de John Rawls para decir, bueno, no solamente estamos hablando de bienes primarios, sino que estamos hablando de libertades instrumentales que deben de estar a disposición de las personas para que ellas sean quienes le den un valor y un significado a sus vidas, ¿no? Y digamos, la última contribución importante, junto con el propio Amartya Sen, pues es la de Martha Nussbaum, que dice, bueno, esas libertades instrumentales hay que llevarlas a derechos y a políticas públicas para obligar a los estados a que garanticen estas libertades instrumentales. Y ella hace una contribución muy importante, que es una lista de 10 capacidades. Sin embargo, pues esto se sigue quedando, digámoslo así, en el ámbito nacional, porque de hecho su propuesta es llevarla a las constituciones, ¿no? Que por supuesto luego podríamos entender que esto se baja en un modelo de gobernanza multinivel, pues a todos los niveles de gobierno que conforman una nación, ¿no? Y de hecho, algunos esfuerzos del mismo programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo han tratado de vincular estas atribuciones de los municipios con, en este caso, con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es una agenda que se fundamenta en el enfoque de capacidades o teoría del desarrollo humano de Sen y de Nussbaum. Sin embargo, digamos que estos esfuerzos empíricos que han emprendido estas agencias
internacionales, pues al final del día, pues han quedado, digámoslo así, de una manera corta, porque si bien han vinculado estas atribuciones de los municipios al cumplimiento de una agenda de la teoría del desarrollo humano, pues al final del día terminan analizando estas capacidades con resultados medidos por el índice del desarrollo humano, que autoras como Stewart, que es una de las autoras contemporáneas del movimiento del desarrollo humano, pues señalan, ¿no? Que este índice es muy limitado para medir esta idea más amplia y más general del propio desarrollo humano que fundamentan Sen y Nussbaum. Entonces, pues, este es un ejemplo visual que pongo a su consideración, ¿no? De esta limitación que tenemos al ver qué sucede con la calidad de vida de las personas a nivel municipal cuando miramos con los ojos del enfoque de capacidades. Lo que tenemos es una simplificación incompleta del asunto, porque esta teoría, así como está, pues habla de grandes políticas públicas nacionales que te permiten conseguir grandes resultados en materia de educación, de ingreso y de salud, pero no nos permite, digamos, ver con mayor detalle cómo le hacemos para entender el desarrollo humano y la calidad de vida desde los municipios, ¿no? Y entonces lo que yo estoy proponiendo es ah, descomponer estos elementos del desarrollo humano en partes más concretas bajo el entendido de que cuando lo analizamos de esta manera vamos a tener distintos niveles de calidad de vida. Y entonces, esta diapositiva que les presento, donde se ven estos grandes elementos del desarrollo humano como la salud, la seguridad pública, la educación, el ingreso y el medio ambiente, pueden descomponerse en partes más pequeñas, como estas, ¿no? Entonces, digamos que la salud y la educación son dos elementos del desarrollo humano que se componen de partes muy concretas. Por ejemplo, la salud se puede componer del alimento, ¿no? Que es a través de la cual obtenemos nutrientes importantes para vivir una vida saludable, pero también hay otras partes muy concretas de la salud, como pueden ser, por ejemplo, la infraestructura médica, ¿no? Los hospitales, etcétera. Y del lado de la educación hay otras partes concretas de ese elemento del desarrollo humano, como lo pueden ser las escuelas y etcétera, ¿no? En el caso de la salud, pues para citar un ejemplo, es el del alimento. Bueno, una manera una parte concreta del alimento es, en este caso, los mercados, ¿no? Y cuando vamos haciendo este análisis, cuando vamos descomponiendo las partes del elemento del desarrollo humano, vamos viendo algunas cosas en las cuales el municipio sí tiene una capacidad directa de influir en esas partes concretas del desarrollo humano y por lo tanto, pues contribuir a la calidad de vida de las personas, ¿no? Y entonces yo pongo aquí en verde unos ejemplos, ¿no? Los mercados son una capacidad, es decir, una oportunidad a la cual las personas pueden acceder para a su vez tener, por ejemplo, en este caso muy concreto, alimento nutritivo que les puede ayudar a tener una buena vida, una vida saludable. Y también desarrollo en esta definición conceptual de calidad de vida una cosa, lo que les decía, la partícula del desarrollo, ¿no? Esta parte pequeña del proceso de expansión de libertades humanas que cuando hacemos este análisis de desagregación, por ejemplo, encontramos algo tan aparentemente sencillo como la calle, ¿no? La calle es una oportunidad desde el punto de vista del desarrollo humano, una capacidad, algo que nos permite movernos en un entorno físico que al mismo tiempo contribuye a mejorar la calidad de vida en el elemento de la salud y en el elemento de la educación, porque es una calle te permite llegar a la infraestructura médica y te permite llegar a la infraestructura educativa, ¿no? Por ejemplo. Bueno, así a grandes rasgos, teóricamente esto es lo que propongo, ¿no? Esta definición conceptual de calidad de vida, cuando lo vemos con este enfoque teórico y analizamos desde ahí la calidad de vida de las personas, de los municipios en México, pues tenemos una simplificación más completa o mejor dicho, más clara, ¿no? De qué es lo que está sucediendo con la calidad de vida de las personas. Y entonces ahora sí, un paso hacia adelante, ¿no? Ya todo esto teórico, cómo ha evolucionado en mi agenda de investigación, pues vamos a la evidencia, ¿no? La hipótesis general es esta.
un aumento de la provisión efectiva de los servicios públicos constitucionales por parte del gobierno municipal trae como consecuencia una mejora en la calidad de vida de las personas, lo cual parece obvio, ¿no? Y en esto de la ciencia social, pues, y en general de la ciencia, pues a lo obvio hay que hacerlo evidente, ¿no? Ponerle evidencia para que no se quede nada más en lo obvio, ¿no? Entonces, para esto, pues he utilizado métodos estadísticos aplicados a las políticas públicas, correlaciones, regresiones lineales, tanto de efectos fijos como aleatorios. He utilizado fuentes de datos de los servicios públicos municipales, de los censos nacionales de gobiernos municipales, de la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental. Bueno, en fin, muchos datos, casi todos del INEGI. Lo mismo de calidad de vida, he utilizado datos del DNUE, ¿no? Del Directorio Estadístico de Unidades Económicas, de los microdatos, directamente del IMSS, también del INEGI, de mortalidad general, seguridad pública, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que los datos detrás de esto pues son muy potentes, ¿no? Pero aún falta trabajar de todas maneras más, ¿no? Y básicamente todos esos datos que les platiqué pues se resumen en esta tablita, ¿no? De todas las pruebas estadísticas que hice relacionando una a una cada uno de los servicios públicos municipales en función de su cobertura, en función de su presupuesto asignado, en función de la cantidad de servicios públicos municipales y en función de la valoración que reciben esos servicios públicos municipales por parte de la gente, cómo se correlacionan con los elementos de la calidad de vida en la salud, en la educación, en el ingreso, en el medio ambiente y en la seguridad pública. Y básicamente esto es lo que encontramos, ¿no? Lo que encontramos es que la cobertura de los servicios públicos municipales están en mayor medida relacionados con la calidad de vida de las personas. Esto, insisto, vuelve a ser obvio, ¿no? Pero básicamente, si los municipios quieren mejorar la calidad de vida de las personas, pues algo que tendrían que empezar haciendo es aumentando la cobertura de los 8 servicios públicos municipales hacia toda su población. Y la cobertura de estos servicios públicos municipales impactan principalmente en mayor medida en los ingresos de las personas, ¿no? Porque cuando un municipio, por ejemplo, pone o cuenta con el 100% de cobertura en su municipio, pues esto es atractivo para digamos, la atracción de capital para instalar ahí empresas o las mismas personas que quieren emprender negocios, pues quieren emprender una empresa donde un municipio les provee el 100% de la cobertura, ¿no? Por decir algo. La cantidad de los servicios públicos municipales es otra de las variables más importantes en este análisis estadístico que encontré. Es decir, de los 8 servicios públicos municipales, en promedio, los municipios en México proveen entre 3 y 4 servicios públicos municipales. Es decir, hay municipios que que no prestan, por ejemplo, el servicio público de agua o no prestan el servicio público de calles o de gestión de residuos sólidos, etcétera, ¿no? Entonces, la cantidad, es decir, cumplir con los 8 servicios públicos que están mandatados en la Constitución, son también, están relacionados de manera directa con la calidad de vida de las personas, ¿no? Y bueno, ya en un análisis más a detalle, pues se encuentra que el servicio público del agua potable es el que mayor relación tiene con la calidad de vida de las personas y esa es mi agenda de investigación futura, ¿no? Y aquí están, digamos, ordenados de manera en cómo encontré que influyen estos servicios públicos municipales en la calidad de vida general. Como les decía, el agua potable, después las calles, parques y jardines, luego limpia, recolección y disposición de residuos y por último la seguridad pública. Obviamente los otros 4 servicios públicos municipales también influyen de manera positiva en la calidad de vida de las personas, sin embargo, pues aquí nada más me limito a mencionar estos 3. Y bueno, ya para ir cerrando la presentación, ah, eh, pues una pequeña discusión, ¿no? La calidad de vida, la definición conceptual como la
propongo, pues se enfoca más en la trayectoria que sigue el proceso del desarrollo que por los resultados a corto plazo. Y esto es importante mencionarlo, porque el proceso del desarrollo implica construir capacidades. Y construir capacidades significa darle oportunidad a las personas. Es decir, el municipio generalmente en este tema de la agenda empleada de un municipio que quiere influir de manera directa y casi siempre en variables económicas, es decir, mejorar la economía de las personas o sus ingresos, está desviándose de este proceso del desarrollo en el que, como lo muestro con la evidencia, puede promover ese crecimiento económico, pero a través de ese proceso de sus funciones constitucionales, que es construir infraestructura pública municipal, calles, prestar los servicios públicos de seguridad pública, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que esta definición conceptual sirve más para atender esas pequeñas pero muy importantes partes concretas del proceso del desarrollo del que ya habla este enfoque de capacidades. Y bueno, pues en conclusión, ah, pues este enfoque de capacidades permite concluir que el papel del gobierno municipal radica en contribuir a la creación de entornos justos que brinden igualdad de oportunidades mediante la provisión efectiva de satisfactores mínimos. Y esta provisión efectiva de satisfactores mínimos, para el caso de los municipios, son los servicios públicos municipales, ¿no? Y estos servicios públicos municipales fungen como esos satisfactores básicos de un mínimo de calidad de vida que posteriormente se pueden complementar con otro tipo de políticas públicas de otros niveles de gobierno superior, como es el gobierno del estado o el gobierno federal, ¿no? Pero el municipio sigue siendo esa piedra angular de la cual se derivan y crean las oportunidades reales de las cuales pueden disfrutar las personas para tener pues una buena calidad de vida. Y bueno, de mi parte es todo por el momento en esta presentación. Agradezco su atención y quedo atento a cualquier comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Froilán. Aquí, pues, muy interesante lo que hablas porque nos regresa a algo que ya desde hace tiempo se ha estado diciendo y es más allá de estar pensando qué capacidades otras tienen que resolver los gobiernos municipales, sería suficiente con que atendieran los servicios públicos básicos, que es lo que la Constitución les manda, y todo lo demás marcharía. Entonces no hay que buscarle mucho, hay que ir sobre eso. Muchas gracias, Froilán. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario. José Arturo, por favor. ¿Me escuchan? Sí, muy bajito, pero sí te escuchamos. Gracias. Pues felicitarte por la excelente exposición, muy claro sobre la importancia del ámbito municipal de gobierno para este gran reto, ¿no? De la calidad de vida mejor para las personas. Eh, mm, Quiero pensar que a lo mejor no es parte de tu estudio, de investigación, pero ¿a qué puede responder las diferencias en esa eficiencia o eficacia de los gobiernos municipales para cumplir cabalmente con la cobertura y calidad de los servicios públicos que mejoren la calidad de vida? No sé si has considerado aspectos como la temporalidad tan corta de los gobiernos municipales, el diseño institucional, el servicio civil de carrera, la corrupción, en fin, creo que esto que nos ha mostrado es muy importante para buscar todos los mecanismos o las adecuaciones que nos permitan avanzar, ¿no? En el cumplimiento con efectividad de los servicios públicos municipales. Muchas gracias y felicidades por tu exposición. Adelante, Gracias. Froilán. Muchas gracias, doctora. Gracias, José Arturo. Bueno, realmente no he profundizado mucho en relacionar como lo que he investigado con esas cuestiones concretas como tú las planteas. Sin embargo, ah, si bien no las incluyo dentro del contexto específico de mi investigación, digamos que están en el marco contextual del mismo, porque cuando yo comencé con esto de la investigación municipalista, pues por supuesto que lo que sonaba era pues
los estudios de las capacidades institucionales, ¿no? Es decir, si el municipio tiene el presupuesto suficiente, si el municipio tiene el personal humano calificado para llevar a cabo sus encomiendas, etcétera. Y bueno, todo eso es muy importante. Sin embargo, la producción académica en esa materia es muy amplia, ¿no? Y creo que ha dejado de evidencia que, por supuesto, que los municipios tienen un problema estructural en cuanto a sus capacidades institucionales, desde el simple hecho que un municipio en promedio en México no recauda ni el 10% de su presupuesto, ¿no? Y que depende de transferencias tanto de las entidades federativas como principalmente del gobierno federal, ¿no? Entonces eso ya es muy sintomático del por qué los municipios pueden no estar cumpliendo con su misión, ¿no? Pero como bien lo mencionaba la doctora Cecilia, pues también es algo sabido, aunque menos estudiado en profundidad, que, y eso es lo que yo defiendo, ¿no? Que el problema real detrás de todo esto es que los municipios no están alineados en materia de política pública a su misión constitucional, es decir, no están haciendo lo que tendrían que hacer, ¿no? Entonces, eh, por supuesto que a esto habrá luego que hacer un estudio más serio, ¿no? Pero por ahorita voy a lanzar una declaración muy aventurada. De nada serviría que un municipio recaude el 50, el 80, el 90% de sus recursos y que tenga personal altamente calificado si va a hacer políticas públicas de todo tipo, menos de su agenda constitucional, ¿no? Entonces, creo que parte de la respuesta a por qué hay una diferencia entre estas cuestiones de la cobertura y de la efectividad, pues se responde en esa parte, ¿no? Los municipios, los servidores públicos municipales no están haciendo su chamba en materia de la misión constitucional que tienen, ¿no? Porque mencionabas, y ya con esto cierro esta parte, mencionabas la cuestión del diseño institucional, ¿no? Si fuera un problema de diseño institucional, pues tendríamos una diferenciación entre que, los municipios del sur tienen que hacer esto, los del centro esto otro y los del norte esto, ¿no? Pero no, el diseño institucional para todos los municipios es el mismo, es muy claro, el artículo 115 constitucional te mandata esto primero y luego, por supuesto, que hay otro orden jurídico muy amplio que les mandata hacer otras cosas que, en mi opinión, pues ni siquiera tiene sentido considerar que sean los principales responsables de otro, ¿no? Por supuesto, son responsables solidarios de cumplimiento de otros tipos de objetivos, pero, insisto, la cancha en la que deben de estar jugando es lo que se instruye de manera muy clara a nivel constitucional. Muy bien, Froilán. Tenemos aquí un comentario de Facebook. Este comentario es de Ian y dice, coincido en que es clave entender que la calidad de vida no es solo resultados inmediatos, sino la capacidad real de desarrollarse con igualdad de oportunidades a largo plazo, como ya usted lo mencionaba anteriormente. Este es un comentario que nos dejan en Facebook. Gracias. Sí, precisamente parte de lo que estoy tratando de abordar acá tiene que ver con eso, ¿no? Los municipios en 3 años muy, con muy poca probabilidad van a poder pegarle a estos grandes indicadores del desarrollo que venimos, que heredamos de esta visión, además del desarrollo como macro, ¿no? Decir, bueno, pues cómo quizá un alcalde va a mejorar la economía de todos de toda su población, pues sería muy difícil, ¿no? Y creo que esto es clave, ¿no? Porque entonces, ah, si el diseño institucional del municipio está hecho para proveer de estos satisfactores básicos y mínimos de una calidad de vida, pues este proceso se tendría que dar en el largo plazo y sería una construcción poco a poco de cada uno de los funcionarios públicos que vaya ocupando ese lugar, ¿no? Y creo que eso es clave, pues. Sí, gracias, Roland. No sé si alguien tiene otra pregunta. Fabiola. Sí, yo no encontré la manita para ponerla ahí en la sesión del Zoom.
Sí, bueno, Froilán, que te felicito por tu tema, me parece, me encantó lo de partículas del desarrollo, porque creo que en estos momentos de tantas desigualdades municipales y en general sociales, sí hay que reconocer las islas de excepción, lo positivo, ¿no? Entonces creo que por ahí va ese contexto, ese concepto. Si pudieras abundar en él más, sería muy bueno. Pero lo otro que te quería pedir tu opinión, porque yo sé que no es el tema a lo mejor de tu tesis, es cómo meter o cómo entender el factor del narco y del crimen organizado en la economía y porque puede en algunos municipios representar un porcentaje importante de la economía, ¿no? Entonces, bueno, sé que no es tu tema, pero creo que sería interesante escuchar tu opinión. Gracias, doctora Fabiola. Pues sí, digo, cuando comencé a trabajar esta, digamos, analogía del desarrollo con el doctor Mauricio Merino Huerta, recuerdo que él alguna vez me dijo de que se vale meter analogías, ¿no? Entonces, luego leyendo un libro decía que uno se puede inspirar de otras ciencias para contribuir en la suya propia, ¿no? Y yo soy apasionado de todo lo que tiene que ver con la física, la química y todo eso. Y entonces comencé a hacer esta analogía de cómo la materia se descompone en partes más pequeñas, ¿no? Porque yo ya estaba, digamos, muy familiarizado con toda esta literatura del desarrollo humano y yo sentía, es que, ¿cómo lo puede hacer el municipio para contribuir en la salud, por ejemplo, si la salud se trata en este enfoque de las capacidades de esperanza de vida, ¿no? Y la esperanza de vida está muy relacionada con alimentarte bien, con tener acceso a hospitales, etcétera, ¿no? Y entonces dije, bueno, voy a hacer un análisis hacia abajo y entonces lo que uno encuentra cuando va descomponiendo estas grandes cosas o estos elementos del desarrollo, como le he llamado, pues empiezas a encontrar cosas que dices, mira, esta parte chiquita de aquí, sí sí puede incidir el municipio, ¿no? Y digamos que esa fue la parte como se concibió esto de las partículas del desarrollo. E insisto, la palabra partícula pues está muy secuestrada, digo yo, por la ciencia de la física, pero pues al final del día es una palabra como cualquier otra y etimológicamente significa una parte pequeña, ¿no? Y el desarrollo, en la teoría del desarrollo humano, significa proceso de expansión de libertades humanas. Entonces, pues hasta está bonito, ¿no? La manera en cómo suena, porque es la parte pequeña del proceso de Sí. expansión del desarrollo humano. Y ya nada más, y bueno, estas partes pequeñas, pues cuando tú ves dónde falta en el mosaico esta parte pequeñita, ¿no? Imaginemos un rompecabezas, puedes ponerla ahí y entonces puedes equilibrar un poco esto de la desigualdad, es decir, puedes equilibrar la igualdad entre las personas, ¿no? Y ya por último, con esto que mencionaba del factor del narco, yo no lo he estudiado directamente en esta tesis que estoy manejando de la calidad de vida, pero anteriormente yo me involucré mucho en temas de desarrollo humano juvenil. Yo trabajé mucho con jóvenes en situación de riesgo por adicciones y violencia y lo trabajé desde el municipio. Yo ahí tuve la oportunidad de coordinar un programa donde hacíamos esto, ¿no? Entonces, sí, vemos cómo el narcotráfico se apropia de los espacios que antes eran públicos, de los parques, de las plazas públicas, se apropiaron hasta de los barrios, ¿no? Cuando yo tuve la oportunidad de coordinar este programa, lo hacíamos también con auxiliares de investigación, investigadores de campo, antes de intervenir las zonas. Y hubo veces que los narcos secuestraban temporalmente a nuestros investigadores de campo para preguntarles, pues, qué estaban haciendo ahí, ¿no? Y entonces ellos les decían, no, mira, es que tenemos un proyecto con el municipio, vamos a traer unos talleres de desarrollo humano juvenil, de rap, de graffiti, etcétera, ¿no? Porque ellos pensaban que nos estábamos metiendo en su plaza y que estábamos sacando información, etcétera, ¿no? Y eso en un municipio como Zapopan, ¿no? Y entonces ya luego ellos entendían la lógica y nos dejaban trabajar. ¿A qué quiero llegar con esto? Pues por supuesto que la provisión de los servicios públicos municipales en los municipios, quiero entender, esa es otra hipótesis, pues se ven afectados por esto del narcotráfico, ¿no? Digo, conozco muchas experiencias, ¿no? O sea, querían pavimentar una calle y entonces metieron unas máquinas para hacer esto y los del narco se las robaron y secuestraron al encargado del programa y pues ya nunca se pudo echar a andar
esa intención de arreglar una calle, ¿no? Que decía yo es una parte pequeña del desarrollo porque te permite conectar la escuela con los servicios médicos, te permite moverte, ¿no? Entonces sí, seguramente si nos ponemos a profundizar en esta relación de cómo afecta pues el narcotráfico en la implementación de las políticas públicas, de los servicios públicos municipales, pues vamos a encontrar Ujú. mucho de eso. Sin duda, Froilán. Creo que cada vez lo vemos más, por desgracia. La doctora M, por favor, M. Hola, buenas tardes. Bueno, primeramente quiero felicitar a Froilán por la investigación y porque generalmente en las investigaciones que hablan de desarrollo, que hablan de ingresos, por lo que él nos mostró, ¿no? De los datos de inversión, no se enfocan al concepto de calidad de vida. Y como lo he dicho aquí muchas veces en nuestra red, pues el artículo 31 fracción cuarta, dice que uno paga los impuestos para satisfacer necesidades colectivas, ¿no? Y que ese gasto público sea para aumentar nuestro bienestar. En otros países así le llaman. Entonces yo quería preguntarle pues a Froilán, pues supongo que está en su documento en extenso, ¿no? Pero, y porque nos habló de roles, ¿no? Y de estos conceptos de que van entre dignidad humana, calidad de vida y si nos pudiera como profundizar sobre este concepto, se habla mucho también de los ODS y de otros objetivos, pero sobre todo, a lo mejor no estoy siendo muy clara, siempre lo escucho como para abatir desigualdad, disminuir pobreza y otras cosas, pero la calidad de vida, por ejemplo, puede ser una cosa como el derecho al ocio, ¿no? Como unas cosas que van más allá. Él lo enfocó a los servicios públicos, pero puede ser servicios públicos no tan básicos, sino otro tipo de servicios públicos según la calidad de vida que se esté como conceptuando. Gracias y felicidades, Froilán. Mu- Adelante, much- Froilán. Muchas gracias, doctora Aimé. Sí, bueno, efectivamente, cuando se habla de calidad de vida en este tipo de estudios, lo que yo pude detectar en la revisión de la literatura muy extensa que he hecho, ¿no? Luego uno nunca termina de hacer la revisión de todo, pero sí, o sea, yo identifiqué que que el término de calidad de vida estaba originado principalmente en el área de las ciencias de la salud, ¿no? Cuando surge este movimiento del Comité Sueco por ahí de los años 60, 50, nacen con la idea más bien del Standard Life, ¿no? Sí, como del estándar de calidad de la vida, pero no surgió el de la calidad de vida como tal. La calidad de vida más bien se utilizaba en el área de la salud para decir, bueno, ¿cómo le hacemos para que una persona que ya perdió, que se le amputaron sus pies o sus brazos, o que está en una etapa terminal de alguna enfermedad, pues cómo hacemos para que su calidad de vida sea buena o lo mejor posible antes de que llegue a su fin, ¿no? Y de hecho, cuando los científicos sociales empiezan a retomar este término de calidad de vida para referirse al bienestar, ¿no? Que luego se pelea este término con el de bienestar, porque el de bienestar viene más de la economía, del desarrollo económico, del bienestar económico, pues lo cuento ahí en mi documento en extenso, ¿no? O sea, hay una pelea entre los científicos sociales y los científicos de la salud, porque los de la salud dicen, no, este término es de aquí, de la salud, y no, y entonces la Organización Mundial de la Salud dice, calidad de vida significa esto, pero los mismos científicos de la salud dicen, no, esto no, porque esto es de la salud, no es de lo social, ¿no? Entonces nos empezamos a robar los científicos sociales este término de la calidad de vida y nos lo llevamos al área de las ciencias sociales y entonces estos autores, Amartya Sen, Martha Nussbaum, empiezan a hablar, ya fincados en las ideas de John Rawls, sobre calidad de vida. Y entonces, de hecho, cuando el doctor Mauricio Merino y yo empezamos a trabajar sobre esto, dijimos, pues ahí debe de estar en alguna de las obras de estos autores qué es calidad de vida, ¿no? Nada más hay que leer con detenimiento y seguramente vamos a encontrar qué es calidad de vida. Y, oh sorpresa, tienen un libro que se llama así, Calidad de vida, y en ninguna parte, en ninguno de los autores, porque ellos son los coordinadores de ese libro, ninguno dice qué es calidad de vida. Joseph Stiglitz, otro premio Nobel de Economía, junto con Sen y otros autores,
lanzan otra publicación de los indicadores del progreso social, ¿no? Que les encomienda al presidente francés de aquel entonces. Y tienen y en ese reporte técnico, la mitad de su libro se llama calidad de vida y tampoco lanza ninguna definición de calidad de vida. Entonces dijimos, aquí hay un área de oportunidad, ¿no? No hay una definición directa de ellos sobre qué es calidad de vida, pero hay muchísima evidencia, mucha literatura con la cual podemos construir eso de la calidad de vida, ¿no? Entonces, pues nosotros insistimos en qué es eso, es una medida básicamente de la y ya más en concreto, pues ya sin tanto esto chorro, es como la medida de la cantidad de libertades con las que tiene una persona para vivir bien, ¿no? Por decirlo de una manera muy concreta. Es decir, te permite decir si una persona está viviendo bien o no está viviendo bien, ¿no? Y, y pueden faltar muchas cosas en esa vida, pero lo que nos queda claro es que, porque lo decíamos, esa calidad de vida está construida en partes muy concretas, muy específicas eh, y en muchos elementos, ¿no? Ingreso, educación, salud, medio ambiente. O sea, tú puedes tener todo el dinero del mundo, pero si vives en una ciudad totalmente contaminada, pues seguramente tu calidad de vida va a ser mm, muy mala, ¿no? Y ya para cerrar esta parte, pues sí, en efecto, la calidad de vida se piensa a veces mucho desde lo subjetivo, ¿no? Por ejemplo, la felicidad. Y por supuesto que la felicidad también puede ser una parte importante de la calidad de vida de las personas, pero la calidad de vida son cosas también muy concretas, cosas muy tangibles con las cuales podemos determinar si una persona vive bien o no vive bien. Gracias. Gracias, Froilán. José Arturo, por favor. No, no, preguntarle a Froilán si no ha visto también la vertiente de estudios de este noruego John Halton, un especialista en los primeros en iniciar los estudios sobre paz, donde él considera que la violencia es la privación evitable de derechos humanos que disminuyen el nivel de satisfacción de necesidades básicas. O sea, para él todo lo que implique no tener satisfactores relacionados con los derechos humanos es violencia, que puede ser directa, que puede ser estructural o puede ser cultural. Me parece también una vertiente, perdón, una vertiente muy interesante para reforzar este interesantísimo trabajo que está haciendo Solán. No sé si lo has revisado, a John Galton. John Dalton. Sí, Eh, es noruego y yo creo que es el principal liderazgo teórico, ético, diría yo también, sobre el estudio de paz. Y él dice, bueno, la violencia significa eso, no nada más es la directa que conocemos en términos de armas, de cruentas, sino cuando se le niega a las personas los satisfactores relacionados con sus derechos humanos, se está ejerciendo violencia. Es una vertiente muy interesante y me parece que encaja muy bien con tu excelente trabajo, Fernando. gracias, Eh, José Arturo. sí, yo tengo por ahí unos estudios, yo, si es posible, que los hago llegar, porque me Por parece favor, sí. que sí, se coordina muy bien con todo este planteamiento que trae. Y la verdad, muchas felicidades por excelente trabajo. Muchas gracias. Gracias, José Arturo. Froilán, yo no sé si haya otra participación. Yo quisiera pedirte si te puedes en tu presentación el cuadro de los datos. La verdad no supe cómo leerlo porque como hablabas de servicios públicos, pero lo que aparecía en los conceptos no eran los servicios públicos. No sé si nos puedas explicar un poco mejor cómo debemos leer ese cuadro. Ya lo pasaste, este. Este. Muy bien. Sí, perdón. Les decía que hice una hipersimplificación Ujú, de todas las variables que manejé. Básicamente, operacionalicé los servicios públicos municipales, los 8, en función de 4 dimensiones: la cobertura, el presupuesto, la cantidad y su valoración. ujú. Entonces, cuando operacionalicé la cobertura de los servicios públicos municipal, agarré todos los datos del 2011 y hasta el 2023, que son los De datos todos los municipios. de todos los municipios con información disponible Ujú. para cada servicio público municipal. Hay un reactivo que te dice cuál es la cobertura del servicio público municipal del agua, ¿no? Y ellos reportan, ¿no? 80%, 70%, 50%, ¿no? Se hace una media, etcétera, etcétera, ¿no? El presupuesto, ¿cuánto de tu presupuesto total está dedicado exclusivamente a los servicios públicos municipales?
Luego, la cantidad de los 8 servicios públicos municipales, ¿cuántos declara prestar? Porque hay un reactivo que dice, ¿prestas el servicio de agua? Sí o no. ¿Prestas el servicio de calles? Sí o no. ¿Prestas el servicio público de panteones? Sí o no, y así, ¿no? Ujú. Luego, la valoración. ¿Cuánto le das del 1 al 10 al servicio de agua y cuánto del 1 al 10 al servicio de seguridad pública, etcétera, ¿no? La valoración no trae todos los datos. Por ejemplo, no valoran el de los panteones, el de los mercados o el de los rastros, que son los 3 servicios públicos municipales que no se valoran. Entonces, lo que yo hice fue, digamos, pruebas estadísticas. Relacionaba a la salud, por ejemplo, la operacionalicé con acceso a servicios médicos, ¿no? Es decir, ah, hospitales, consultorios, eh, de análisis clínicos, a la educación con acceso a infraestructura educativa como escuelas primarias, etcétera, el ingreso, si estaban empleados o desempleados y el nivel de ingreso que tenían, y así, ¿no? Seguridad pública con muertes violentas por homicidio o delitos, etcétera, ¿no? Medio ambiente con catástrofes meteorológicos, pero catástrofes provocadas por humanos, no tanto como Naturales. cosas naturales, ajá. Y bueno, estos números que se ven aquí son la cantidad de hipótesis que resultaron estadísticamente significativas. Entonces, cuando yo cruzaba la cobertura, yo decía, a ver, la cobertura del agua está relacionada con el acceso a infraestructura de salud. Entonces, Ujú. cuando yo hacía esas, digamos, esa corrida de datos, tanto para correlaciones, regresiones lineales, de efectos fijos y de efectos aleatorios, pues me daban 19, ¿no? Hay 19 pruebas significativas en la cobertura de todos los servicios públicos municipales con el acceso a servicios de salud. Ese número significa eso, ¿no? Las veces que una prueba de hipótesis salió significativa. Obviamente en el Pero con documento en respecto a extenso. qué, Ujú. Froilán, o sea, por ejemplo, perdóname que yo Sí, no no, no, no. conozco de este método estadístico que tú usaste, pero por ejemplo, decir 19 con respecto a qué, con respecto a 100, con respecto a 1000, con respecto a cuánto. De las 374 pruebas estadísticas que hice, Ah, ok. que están hasta abajo a la derecha, Ujú. 19 pruebas de hipótesis salieron positivas con Salud, el elemento de la calidad de vida de la salud en relación a la la cobertura. cobertura. Ah, ok. Ujú. Sí, digo, esta es una hipersimplificación, ¿no? Pero ya digamos en el documento en extenso pues está más detallado, ¿no? Decir, de hecho voy describiendo por cada uno de los servicios públicos municipales y por cada una de su dimensión, de la cobertura, en donde muestro pues que, por ejemplo, los municipios donde la cobertura es mayor, está relacionado en mayor medida con el elemento de la calidad de vida de los ingresos. Entonces, lo que decía, cuando un municipio logra darle cobertura a la mayor cantidad de su población, que en este caso sería el 100%, le pega más o beneficia más al elemento de la calidad de vida del ingreso, ¿no? Y tengo algunos ejemplos en el documento. Por ejemplo, digo, el alumbrado público, ¿no? El alumbrado público que luego se asocia mucho con esto de la seguridad pública, ¿no? Pues resulta que también es un detonante de la economía, porque el alumbrado público te permite estar más tiempo en la Ujú. calle, estás consumiendo en los negocios en las noches, etcétera, ¿no? Ok. Este trabajo, Froilán, es tu tesis, es una publicación o estás por publicarlo. Te lo pregunto porque también José Arturo pregunta dónde podemos leer tu trabajo. Gracias. Sí, es mi tesis doctoral y ya está publicada en mi perfil de ResearchGate. Entonces, si me Ok. buscan ahí en ResearchGate como Froilán Ángel Hernández Ochoa o en Google Scholar, y si no, yo de todas maneras se los comparto para que se los hagan llegar. Y ahí está, es el papel del gobierno municipal sobre la calidad de vida de las personas. Ujú. Pues muy bien, muy interesante tu trabajo y pues un trabajo muy profundo, Froilán. No sé si alguien más quiere hacer un comentario, una pregunta, ¿no?
Bueno, pues si no tenemos más comentarios, de verdad, Froilán, muchas gracias por compartirnos esto. Creo que, como dice la doctora Fabiola, es un muy buen hallazgo haber podido llegar a esta conclusión de que de calidad de vida hay pocos conceptos y que además estas partículas, cómo le llamaste? Partículas del desarrollo. Ujú. Partículas del desarrollo, pues sí dan una luz también de luego cosas que uno no le pone tanta atención y que son cruciales para obtener un desarrollo y una calidad de vida. Muchísimas gracias, Froilán. Muchas gracias a la doctora Fabi y a todas y a todos los que nos acompañaron. Y nos vemos el próximo mes, donde vamos a hablar de lenguaje ciudadano con la doctora, con la maestra Claudia Hernández Flores, que ella es miembro del CPC de aquí del Estado de México, del Sistema Anticorrupción del Estado de México, y ella la tendremos en el mes de marzo. Muchísimas gracias y nos vemos en un mes. Hasta Muchas luego. gracias, saludos a todos y todas. Hasta luego. Gracias. Gracias. Felicidades. Gracias.